Los Kerit, orgullosa civilización errante de ojos como espejos líquidos y piel de tonos opalescentes, llevaban generaciones navegando entre estrellas apagadas, mundos muertos y restos carbonizados de civilizaciones que jamás llegaron a florecer. Su historia colectiva estaba impregnada por una certeza inquebrantable: estaban solos. No porque lo desearan, sino porque cada búsqueda, cada transmisión lanzada al vacío, cada escucha paciente a lo largo de milenios había sido respondida solo por el eco de su propia desesperanza. La soledad se convirtió en el eje de su filosofía y la certeza de su singularidad en el universo moldeó su cultura, su política, incluso su religión. Fue en medio de esa monotonía cósmica que ocurrió lo impensable. En las inmediaciones de un sistema moribundo, donde los soles se desangraban en gigantes rojas y los planetas orbitaban en ruinas, los sensores de una nave de exploración captaron un pulso tenue, una señal enterrada bajo siglos de polvo estelar y distorsión cósmica. No era natural, no era ruido, era un susurro antiguo. Durante siglos enteros, los mejores criptógrafos, lingüistas y matemáticos de los Kerit trabajaron sin descanso. El objeto parecía un artefacto metálico erosionado, pero intacto, flotando entre las corrientes gravitacionales como si esperara ser hallado. Cuando lo aseguraron en sus laboratorios, descubrieron que no era solo tecnología, sino un mensaje encapsulado, un disco dorado, grabado con símbolos en espiral, figuras geométricas y trazos que, aunque al inicio incomprensibles, evocaban una clara intención. La primera revelación los dejó enmudecidos. Los patrones no eran solo abstractos, eran un lenguaje de universales. Había referencias, matemáticas, pulsos de hidrógeno, constantes físicas. La segunda revelación los hizo estremecerse. Había imágenes, sonidos, voces, una avalancha de información comprimida que lentamente fue reconstruida por sus sistemas hasta formar una ventana hacia lo imposible. Los Kerit contemplaron rostros extraños, seres bípedos de piel variada, expresivos, frágiles, pero llenos de una vitalidad que irradiaba incluso a través de la pantalla. Escucharon músicas, risas, saludos en decenas de idiomas. Vieron mares, montañas, animales nunca imaginados, aves que surcaban cielos azules, animales que marchaban en manadas, un artesano tallando figuras de piedra y en otra imagen consecutiva, un ser cabalgando una de esas imágenes. Entre los intérpretes Kerit se alzó un murmullo. ¿Eran simples escultores? ¿O también creadores de vida? ¿Podían modelar lo inerte y luego insuflarle existencia? Pero lo que más los impactó fue la representación de un mapa, líneas que convergían en una estrella específica, un punto de referencia claro en la vasta negrura, una invitación, una firma en el vacío. Aquí estamos. El Consejo de Sabios Kerit entró en una crisis como nunca antes en su historia. Las interpretaciones se dividieron. Para algunos, aquel mensaje era una reliquia muerta, un eco de seres que, como tantos otros, quizá ya habían perecido hace incontables eras. Para otros, era prueba irrefutable de que no estaban solos, de que su dogma de singularidad se había fracturado para siempre. Y había quienes, más radicales, veían en aquellos seres una especie de demiurgos, artesanos de materia viva, capaces de transformar lo que tocaban. La discusión se volvió filosófica, religiosa, política. El dilema era inmenso. ¿Debían permanecer aferrados a su soledad orgullosa o responder al llamado? Finalmente la decisión fue tomada, unánime, pese al miedo. Los Kerit debían viajar, debían seguir el rastro de esa voz antigua, alcanzar las coordenadas señaladas y comprobar con sus propios ojos si aquellos seres aún existían. Los preparativos se extendieron durante décadas. Se construyó una flota expedicionaria con recursos colosales, impulsada por la esperanza y el temor. Antes de partir, los cronistas registraron la resolución: la soledad nos ha definido, pero si existe otro en la vastedad, debemos hallarlo. Sea creador o criatura, Dios o hermano, la verdad nos espera en esa estrella. Las naves Kerit partieron, atravesando nebulosas y agujeros de silencio, arrastrando consigo la ansiedad de toda una especie. El vacío, antaño familiar, ahora les parecía más denso, cargado de expectación,
porque en algún rincón de la galaxia, en una estrella amarilla rodeada de mundos azules y verdes, quizá les aguardaba el fin de su soledad, y con ello comenzaba una nueva era para los Kerit. El éxodo de los Kerit hacia las coordenadas inscritas en el disco dorado fue más que un viaje interestelar, fue un tránsito espiritual, una travesía de descubrimiento. Nunca antes su especie había emprendido una empresa tan vasta, ni con un propósito tan cargado de significado. Durante generaciones se habían acostumbrado a cruzar los vacíos sin esperanza de hallar otro pensamiento, otra voz que respondiera. Ahora, cada pulso de motor, cada salto de curvatura, cada luz distante en el horizonte adquiría un peso nuevo, la promesa de no estar solos. Las naves expedicionarias eran catedrales de metal y la memoria, cargadas con tripulaciones escogidas de entre millones. Filósofos, científicos, cronistas, sacerdotes y hasta artistas fueron embarcados. Los líderes habían comprendido que no se trataba solo de una misión de contacto, sino de identidad. ¿Qué diría su especie al hallarse frente a otra? ¿Qué rostro mostrarían al espejo de lo desconocido? En los primeros ciclos de viaje, las cámaras de deliberación ardieron con discusiones interminables. Algunos interpretaban el mensaje humano como una invitación clara, coordenadas y saludos, muestras de arte y ciencia, una voluntad inequívoca de abrirse al universo. Otros lo veían con sospecha. ¿Y si era una trampa? ¿Y si aquellos seres no eran lo que aparentaban? Las imágenes de esculturas y animales confundían aún más las teorías. Unos aseguraban que los humanos poseían la capacidad de dar forma a la materia viva. Otros replicaban que quizás eran meros imitadores de lo natural, incapaces de crearlo por sí mismos. Los debates no quedaban en el ámbito académico. En las calles flotantes de las colonias Kerit, en los santuarios de la soledad, en los corredores de las naves, todos hablaban de los humanos. Poetas componían versos sobre artesanos divinos que moldeaban criaturas de piedra y luego las hacían caminar. Sacerdotes proclamaban que quizá la soledad era una prueba y que los humanos eran los ángeles que aguardaban al final de su exilio cósmico. Entre la juventud surgió una fiebre de esperanza. Pintaban sus cuerpos con formas extrañas, imitaban las voces grabadas en el disco, repetían con reverencia la palabra hola, incapaces de comprenderla, pero sintiéndola cargada de un poder que transformaba. El viaje, sin embargo, no estuvo exento de tensiones. Sectores enteros de la población comenzaron a temer que descubrir otra inteligencia derrumbaría sus fundamentos. Si no eran los únicos, ¿qué significaba entonces ser Kerit? ¿Dónde quedaban sus milenios de filosofía construida sobre el vacío? En más de una ocasión, las disputas desembocaron en violencia, templos ardiendo, archivos destruidos, clanes enfrentados. El Consejo de Sabios temió que su civilización se desmoronara antes siquiera de alcanzar la estrella amarilla que buscaban. En las naves la tripulación vivía un microcosmos de esos dilemas. Los cronistas registraban obsesivamente cada reacción, cada sueño. Los científicos repasaban una y otra vez las grabaciones del disco. Los latidos del corazón humano captados en audio, las risas de niños, los cantos, cada nota se convirtió en un enigma. ¿Quién canta así, sin miedo a que el vacío responda?, se preguntaban. En sus culturas el silencio había sido ley, cantar hacia el cosmos era impensable. El viaje duró generaciones. Hijos nacieron bajo la promesa de que sus nietos serían los testigos del milagro. En los corredores de las naves proliferaban pinturas de océanos azules y praderas verdes, paisajes que jamás habían sido vistos, inspirados por las imágenes del disco. La esperanza se volvió religión cotidiana. Despertaban cada ciclo mirando el mapa estelar, recordando que cada salto los acercaba a los humanos. Pero con el paso del tiempo, también emergió un miedo sutil. Si los humanos podían crear vida, como algunos creían, ¿qué significaba para los Kerit encontrarse con ellos? ¿Serían recibidos como iguales o como criaturas inferiores ante demiurgos? Se escuchaban susurros de una palabra prohibida: esclavitud. Otros, en cambio, hablaban de salvación, de que los humanos podían reparar sus mundos muertos, insuflar vida en sus desiertos eternos, o incluso quienes comenzaron a preparar ofrendas en las bodegas se almacenaban tesoros de su cultura, piedras de memoria que contenían epopeyas milenarias, tejidos que narraban la historia de su soledad, esculturas de cristal que latían con luz interna, todo destinado a ser entregado como obsequio a los humanos, en un gesto de reverencia y sumisión anticipada. Los más pragmáticos, sin embargo, insistían en prepararse también para lo contrario. Flotas auxiliares fueron reforzadas con armas por si el contacto revelaba hostilidad.
Aunque el mensaje humano parecía amistoso, nadie podía garantizarlo. Había voces que repetían con tono sombrío: si han podido enviar este mensaje, quizás ya dominan las estrellas y nos esperan como conquistadores. Cada ciclo de salto estelar intensificaba estas dudas, pero el viaje no se detuvo. La gravedad de la promesa era demasiado fuerte. Finalmente, después de generaciones de tránsito, la expedición Kerit divisó la estrella amarilla. Le pusieron un nombre en su lengua que significaba tanto esperanza como temor. El sistema brillaba como un faro en medio de la negrura, rodeado por muchos que parecían danzar en armonía. Al aproximarse, el silencio en las naves fue absoluto. Habían llegado a las coordenadas del mensaje. Lo desconocido aguardaba tras esos mundos azules y verdes. La flota Kerit emergió en el corazón del sistema señalado en el disco dorado, y durante un instante colectivo, cada ser contuvo la respiración. Ante ellos se desplegaba una estrella amarilla, aún vibrante, rodeada de un cortejo de mundos. Había uno azul que les arrebató el alma, un globo vivo en apariencia, como las imágenes que habían contemplado por siglos en las grabaciones humanas. Las naves se lanzaron hacia él como pergaminos al templo de su fe recién descubierta. Pero al aproximarse, la ilusión se quebró. El azul aún brillaba, pero era un brillo quebrado, enfermo. Los océanos seguían extendiéndose como espejos inmensos, pero las costas estaban surcadas de cicatrices. Los continentes parecían inmersos cadáveres de piedra y metal. Allí donde esperaban encontrar ciudades vivas, palpitantes de criaturas humanas, solo había esqueletos de torres, avenidas hundidas bajo vegetación salvaje, cicatrices de cráteres que narraban guerras extinguidas y estructuras ciclópeas desplomadas bajo su propio peso. Los Kerit descendieron con solemnidad. La atmósfera era respirable, aunque enrarecida. El aire olía a abandono, a ecos de voces extinguidas. Caminaban por ruinas que los sobrecogían, columnas de acero corroídas, pero aún majestuosas, estatuas caídas de figuras humanas que parecían mirar al cielo con resignación. Pasajes subterráneos donde la tecnología se mezclaba con la piedra como si hubieran intentado fundirse con el planeta mismo. El silencio era absoluto, y ese silencio gritaba más fuerte que cualquier mensaje. Los humanos habían existido, sin duda, pero hacía milenios que habían partido o perecido. El disco dorado que los Kerit habían encontrado era apenas una chispa de una civilización que había brillado con intensidad y que ahora yacía como ceniza. Sin embargo, en medio de aquella devastación, encontraron los primeros rastros de lo que los humanos habían querido dejar atrás. En el corazón de una ciudad hundida bajo mares que se habían retirado, descubrieron cámaras selladas en un cuidado reverente. Los sensores Kerit detectaron pulsos débiles, aún activos después de eones. Tras abrir los accesos, hallaron lo impensable: estructuras cristalinas, torres de datos que relucían con luz interna, como si aguardaran pacientemente a ser despertadas. Los Kerit comprendieron de inmediato: aquello no era casualidad, era un archivo, una ofrenda al futuro, quizás a ellos. Los cristales contenían memoria, no solo de ciencia, sino de historia, de todo lo que habían sido los humanos, de su identidad. Era como si la humanidad hubiera previsto su final, o al menos la posibilidad de no estar allí cuando alguien siguiera sus huellas. Al activar los primeros fragmentos, las salas se iluminaron con hologramas. Rostros humanos aparecieron de pronto proyectados en la penumbra. Hombres, mujeres, niños hablaban en idiomas que los Kerit apenas comenzaban a comprender, pero no importaba porque el tono era claro. Eran mensajes de despedida, de enseñanza, de memoria. Se mostraban ciudades vibrantes, culturas en constante cambio, guerras devastadoras y gestos de paz. Había poemas, canciones, descubrimientos científicos, sueños lanzados al vacío. Uno de los primeros cronistas Kerit cayó de rodillas al ver a una mujer humana hablar frente a una cámara. Aunque no entendía sus palabras, sí entendía el gesto. Extendía las manos hacia adelante como si ofreciera algo invisible. Detrás de ella, el cielo terrestre se veía aún limpio y bandadas de aves surcaban el horizonte. Era un mensaje del pasado, pero para ellos era como si les hablara en ese instante. La expedición se adentró cada vez más en los archivos. Descubrieron que los humanos habían previsto que sus voces se extinguirían algún día, y habían creado este legado cristalino para asegurarse de que alguien supiera de su pasado. Y lo más impresionante, en los niveles más profundos hallaron un mapa estelar distinto al disco dorado. Los humanos habían intentado dejar su rastro de su éxodo. El planeta en ruinas era solo un capítulo, no necesariamente el final.
Las ruinas, lejos de ser simples escombros, eran majestuosas catedrales de ingenio humano. Los Kerit caminaban por corredores en los que la piedra estaba grabada con fórmulas matemáticas, citas filosóficas y símbolos que parecían más arte que lenguaje. Había jardines petrificados, templos tecnológicos, colosales relojes solares que aún marcaban la sombra en silencio. La expedición se dividió en emociones encontradas. Algunos lloraban en silencio al comprender que nunca conocerían a los humanos vivos, que habían llegado demasiado tarde. Otros sentían que habían encontrado dioses caídos y que aquellas ruinas eran templos sagrados que debían ser preservados eternamente. Y unos cuantos más prácticos veían en los cristales de datos un tesoro, la suma de una civilización entera, conocimiento que podía transformar al pueblo Kerit. Pero una cosa era indudable: la soledad había terminado, porque aunque los humanos no estuvieran allí para recibirlos, habían dejado su voz, su rastro, su historia. Ya no era un eco solitario en la galaxia, sino parte de una herencia compartida, un diálogo que atravesaba milenios. En las salas del archivo, mientras hologramas de guerra y logros humanos se desplegaban ante ellos, uno de los sabios murmuró con voz temblorosa: «No hemos llegado al fin de nuestra soledad, hemos llegado al comienzo de su legado». Los Kerit, peregrinos de lo imposible, habían hallado no a los humanos vivos, sino a su eternidad grabada en cristal. Las cámaras cristalinas no solo contenían historia y arte, sino capas ocultas, códigos enterrados en secuencias que a simple vista parecían patrones decorativos. Los criptógrafos Kerit trabajaban sin descanso hasta que las formas comenzaron a encajar como piezas de rompecabezas olvidado. Era más que memoria, era una herencia. En los niveles más profundos del archivo hallaron registros biológicos, mapas de ADN humano, completos y detallados, junto con instrucciones de cómo preservarlo y adaptarlo a entornos hostiles. Los sabios comprendieron de inmediato que aquello no era simple ciencia, sino un legado de supervivencia. La humanidad, enfrentada a su ocaso en la Tierra, había decidido llevarse a sí misma hacia las estrellas, no solo en cuerpos de carne, sino en datos, en proyectos de colonización que mezclaban tecnología y biología. Al contrarrestar las secuencias genéticas humanas con las de los propios Kerit, la revelación golpeó con la fuerza de una supernova. Coincidían, no en cada detalle, pues milenios de adaptación, mutaciones y entornos habían cambiado mucho. Pero la base era inconfundible. Los Kerit no eran forasteros que llegaban a descubrir una especie perdida. Eran los herederos directos de aquellos humanos. Su soledad no había sido la historia de una especie única, sino el eco distorsionado de un pueblo que había olvidado sus raíces. Los informes se propagaron como fuego por la flota. Al principio hubo incredulidad, luego furia, luego lágrimas. Todo lo que habían creído sobre sí mismos, toda la filosofía de su singularidad se derrumbaba en un instante. Ellos, los solitarios del cosmos, eran en realidad descendientes de los humanos que habían abandonado la Tierra tras su caída. La galaxia no había estado callada, eran ellos los que habían olvidado escuchar dentro de sí. Los archivos cristalinos revelaban más: rutas de éxodo hacia sistemas cercanos, intentos de terraformación, crónicas de los primeros asentamientos. Con el paso de los siglos, esas colonias humanas se habían aislado, habían mutado, y de ellas habían nacido los Kerit. La Tierra no era su primera visita a otra especie, era un retorno al hogar, aunque en ruinas. Las calles desiertas de las antiguas ciudades humanas adquirieron un nuevo significado. No eran ruinas ajenas, eran los templos de sus antepasados. Las estatuas caídas ya no eran los dioses extraños, sino de abuelos olvidados. El mensaje del disco dorado ya no era un saludo a desconocidos, sino un recordatorio enviado por ellos mismos desde el pasado remoto hacia un futuro que nunca imaginaron. Los debates se reavivaron, pero con un fuego distinto. Unos exigían venerar la tierra como un santuario, conservar cada piedra, cada grieta como reliquia sagrada de sus orígenes. Otros clamaban por estudiar los cristales y absorber cada gramo de conocimiento para restaurar lo que se había perdido y continuar el camino humano. Y había quienes iban más lejos. Seguir el mapa estelar dejado en los archivos, buscar a los otros descendientes, las colonias dispersas, los fragmentos de la humanidad que aún podían existir en rincones olvidados de la galaxia. La revelación también trajo miedo. Si los humanos habían sido capaces de forjar vida, de abandonar su mundo natal y sembrar su herencia entre estrellas, ¿qué significaba eso para los Kerit?
¿Eran simples herederos degenerados o era la siguiente fase de una evolución planteada? ¿Estaban destinados a repetir los errores de sus ancestros o a superarlos? En las cámaras centrales del archivo, los hologramas mostraban una escena repetida. Una figura humana que hablaba a la cámara mirando con ojos llenos de cansancio y esperanza. Las palabras traducidas con esfuerzo retumbaban con un eco sagrado. Si alguien ve esto, no importa cuánto tiempo haya pasado, sepan que no están solos. Siempre fuimos parte de algo más grande. Somos viajeros, somos constructores, somos soñadores, y donde sea que lleguen, recuerden, ustedes son humanos. Las lágrimas recorrieron los rostros Kerit, aunque su fisiología no estaba hecha para llorar como los humanos. Habían creído encontrar dioses o fantasmas, pero lo que habían hallado era a sí mismos. La soledad, aquella losa que había marcado milenios de su cultura, se evaporaba. No estaban solos porque jamás lo habían estado. Eran parte de la humanidad, fragmentada y transformada por los eones, pero viva en ellos. La decisión final fue solemne. Erigieron un monumento en las ruinas de la tierra, una torre de cristal que brillaba en la suma de su historia y la de los humanos, y sobre ella grabaron un juramento. No olvidaremos, no callaremos. Somos humanos y volveremos a hablar a las estrellas. Por primera vez en su historia, los Kerit comprendieron que su viaje no había terminado con el hallazgo de las coordenadas del disco dorado. Apenas comenzaba, porque ahora no buscaban a extraños, sino a su propia familia perdida en el cosmos. Y con esa certeza, el vacío dejó de ser un silencio, se convirtió en una promesa.